Bueno, yo, hermano, he pedido justamente esta última alabanza, cuando el Señor resucitó y dice, estaba la tumba vacía. Si bien el Señor resucitó, estuvo 40 días con los discípulos, siguiéndole, hablándole, enseñándole, diciendo que iba a retornar de nuevo. Pero la tumba no quedó tan vacía. La tumba quedaron muchos secretos y bendiciones de Dios, con mucha sabiduría. ¿Sabe qué quedó en esa tumba? La Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Este pasaje de la palabra, Dios me puso de poner un nombre, pero después estoy viendo otra cosa también. Escudriñando las bendiciones del nuevo pacto. Jesucristo mismo, el Señor, en la última cena, cuando estuvieron con los discípulos, cuánto he deseado participar con ustedes esta cena, esta Pascua. Y cuando tomó la copa, Lucas 22:20 dice, esta copa es el pacto de mi sangre que por ustedes es derramada. Es el nuevo pacto. Y si nos empezamos a preguntar, pero ¿cuántos pactos hubo? Desde Adán, el primer pacto, cuando Dios le dio todo el poder a Adán para que manejase toda la creación, la tierra. Y después siempre hablamos de los pactos de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios hacía pacto como para afianzar al pueblo de Dios. Pero era por la fuerza espiritual que tenían los profetas, los patriarcas, de guiar, de llevar, de luchar con un pueblo que al principio estaba tremendamente fuerte. Pero después por los pecados del hombre empezó la decadencia espiritual de ese pueblo. Era necesario un mediador y un nuevo y un mejor pacto. Y así estuvo en pecado cada vez más y más, de un pueblo rebelde, de un pueblo contradictor, de un pueblo que escuchaba la palabra, que los siervos de Dios en todos los tiempos predicaban, no solamente con su palabra, sino con su vida, con su santidad, pero aún así se rebelaba. Sabemos que en el Antiguo Testamento había 39 libros, ¿no? Hagamos un repasito, me gusta repasar, llevarlo, guiarlo. 39 libros en el Antiguo Pacto. 17 libros históricos, 17 libros proféticos, 5 poéticos. Todos, desde el Génesis a Malaquías, que era el último libro del Antiguo Pacto, de los 39 libros, hablaban del Señor. Hablaban de Cristo. Y aún Moisés también en el Pentateuco, en esos 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En Deuteronomio 18 hablaba que iba a venir el Mesías, el Señor. Isaías también proclamaba que iba a venir, aún siendo castigado. Todos hablaban de Cristo Jesús, pero había esa decadencia. El último libro de Malaquías, Dios estaba muy, muy enojado con un pueblo que debería haber estado ya
siendo bendecido por tanta palabra de Dios, por tantos siervos de Dios que los llevaban a través del Espíritu Santo. Pero yo, me deshonraron. ¿En qué te hemos deshonrado? ¿Se acuerdan? Me defraudaron. ¿En qué te defraudamos? ¿Cuál era la deshonra? Que los sacerdotes sacrificaban animales enfermos, quebrantados, malos para Dios. Muchas veces hacemos ofrendas malas al Señor. Me robaron. ¿En qué te robamos? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, ustedes vean, desde Malaquía, el último libro, hasta el Nuevo Testamento, que Mateo era el primer libro escrito, pasaron 400 años. 400 años de silencio. 400 años de ningún profeta, ningún siervo, todo era una quietud. Pero en la soberanía de Dios, Dios tiene su propósito. ¿Cuándo, cómo y dónde? En la soberanía de Dios. Y en esos 400 años estaba ya el pueblo de Dios. Pareciera que Dios preparaba esto para que el mismo pueblo de Dios sintiera hambre de Dios, de lo que estaba ocurriendo, de lo que estaba pasando. El pueblo de Israel estaba bajo dominio tremendo del Imperio Romano. Sí, es cierto, anhelaban la liberación, anhelaban a Dios. Ese es cuando uno siente hambre de Dios, cuando está ocurriendo cosas fuertes. Hoy está pasando muchas cosas fuertes, mucha corrupción, mucho pecado, mucha maldad, cada vez más. Y es como que nosotros deberíamos sentir más hambre de Dios. ¿Sentimos realmente hambre de Dios? Si preguntáramos por qué venimos a congregarnos, ¿qué nos trae? ¿Juntarnos? ¿Cantar, alabar a Dios, escuchar su palabra? Todo es lindo, todo es hermoso, pero después como si la cosa siguiera igual. El primer libro, después de esos 400 años, La soberanía de Dios, fue escrito Mateo 1.1. ¿Sabe qué dice Mateo 1.1? Capítulo 1, versículo 1. Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Usted se preguntará, ¿cómo hijo de Abraham, hijo de David? El padre de la fe era Abraham. La promesa de Dios a Abraham es que iba a ser padre de naciones. El padre de la fe. Ahí es como que el Señor estaba mostrando la fe que hay que tener en Él. ¿Qué dice la palabra? La fe es por el oír por la palabra de Dios. Para agradar a Dios hay que tener fe, hermano. También en Hebreos 11.1 también nos dice, ¿qué dice la palabra? La fe es la esperanza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. O sea que había hambre ya, no en todo el pueblo de Israel, pero sí en aquellos que iban a ser constituidos apóstoles después. Andrés fue corriendo a avisarle a Pedro que habían encontrado al Mesías. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista ya empezaba a decir y hablar
El reino de Dios se ha acercado, arrepentido, arrepentido. Este tema es una prédica que nos va a ir guiando. Por eso yo decía que esa tumba vacía no está vacía. Estuvo nada más y nada más que Cristo el Señor. Toda la santidad de Él. Pero ahí está toda la sabiduría que Dios nos deja. Es como que el Señor hubiese dejado las Sagradas Escrituras abiertas para que la escudriñemos, para que la busquemos, para que la investiguemos. No nos hagamos perezosos para aprender la palabra de Dios. Esto nos va a guiar en esta palabra. 4 pasos fundamentales para llegar a 3 ministerios más fundamentales todavía. Lo vamos a ir llevando a través de la palabra. Oremos, hermano. Amado Padre, para ti sea la honra y la gloria, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Tu inmenso amor para nosotros, pecadores arrepentidos. Gracias, Señor, porque éramos muertos en delito y pecado. Gracias, Señor, porque esa tumba vacía, porque nosotros estamos de este lado de la tumba vacía, que tú nos enseñas, que tú nos guardas, que tú nos bendices. Padre, que podamos ser obedientes a tu palabra. Para ti sea la honra y la gloria, Señor. Bendícenos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guíame, Señor, en tu palabra. Amén. El nuevo pacto también nos muestra las nuevas promesas, basada en mejores promesas, provisto de mejores sacrificios y también de un mejor sacerdocio, sacerdote. Esas mejores promesas ya las vamos a ir escudriñando. ¿Qué significa las nuevas promesas del nuevo pacto? Y de mejores sacrificios. Antes, en el pueblo de Israel, en un principio, el sumo sacerdote rociaba la sangre del cordero en el lugar santísimo. Se juntaba todo el pueblo de Israel, una vez al año. Era como que nos sentimos aliviados, ya hemos venido, ya hemos sido bendecidos y a seguir. Y otro año seguir pecando, seguir lejos, pero arrimarnos. A veces hacemos así nosotros, hermano. ¿Qué nos trae a la iglesia? ¿Qué nos trae a congregarnos? Porque el Señor nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más viendo que aquel día se acerca, que el Señor va a volver. Por ejemplo, estos primeros discípulos estaban con hambre de Dios. ¿Cómo el Señor tiene programado los tiempos? 400 años. ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué no eran 200 años antes, 300, no 400? Porque era el momento que iba a comenzar su ministerio el Señor Jesucristo. Iba a estar el Señor. Iban a estar los predestinados, los discípulos que iban a seguir al Señor, que después iban a ser apóstoles. Todo en la vida tiene su tiempo. No nos desesperemos. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar lo otro?
El mundo hoy está desesperado, está angustiado, tanta maldad y cada vez va más en aumento. Ya como dice, da miedo salir, como el hermano, el pastor contaba también, por la oración. Debemos orar permanentemente por la iglesia, por los hermanos, por los pastores, por el pastor. Hermano, la gente está angustiada, está desesperada, no sabe qué hacer, a dónde ir. Entonces tenemos mejores promesas, mejores sacrificios y mejor sacerdocio. Jesucristo, ese sacerdote que está sentado a la diestra de Dios Padre y que Él está orando y rogando por nosotros. Ya profetizaba esto, aún en el Antiguo Testamento, Jeremías. Vamos a leer un poquito Jeremías 31. Jeremías 31. Mire la profecía que Dios le da, que hablando del nuevo pacto, no es que era en ese momento el nuevo pacto, profetizaba el nuevo pacto. Verso 31 al 34 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en las cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Israel y Judá, un reino dividido, lo que hoy llamamos la grieta, dividido, uno para aquí y otro para allá. Pero los dos cayeron en pecado, los dos se dejaron arrastrar, los dos cayeron en esclavitud, no solamente de pecado, sino de quienes lo habían dominado. 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Por la maldad, por el pecado, invalidaron el pacto. Podemos hacer pacto con Dios. Nosotros no podemos hacer pacto con Dios. Él es el que nos fija las normas. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Justo ayer el pastor puso en la palabra. Nosotros no nos comentamos qué hemos hablado uno, qué hemos hablado otro, pero parece que el espíritu estaba afinándose ahí, porque está hablando de la mente. Ese día dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, en la mente y en corazón. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto profetizaba este gran profeta Jeremías, pero es la voz de Dios que le ponía que él ponga esto. Y no me acordaré más de su pecado. Cuando damos el paso de obediencia, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando reconocemos que somos pecadores y que nos arrepentimos, el Señor nos perdona y no me acordaré más de su pecado. Pero Satanás siempre nos hace recordar pecados pasados. Ha hecho esto, ha hecho lo otro. El Señor te perdonó. Si hubo un arrepentimiento genuino ante Dios, Dios perdonó nuestro pecado y no se acordará más. Pero quien te hace acordar es Satanás. Siempre está con el dedo acusador.
Y dice Jehová, porque perdona la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, así ha dicho Jehová. Así dice Jehová. Ahora, en Hechos 1:8, ahí está hablando, ya en el momento antes de ascender al reino de los cielos, después que había resucitado, como el Señor dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Ahora, recibir poder es el poder de Dios en nosotros. Pero ¿cuándo y cómo? Acá, por ejemplo, Dios, he dicho que va a haber cuatro pasos fundamentales. 4 pasos para llegar a 3 ministerios. Y usted dirá, ¿qué quiere decir 4 pasos para llegar a 3 ministerios? Posesión del Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos 2, 1, 4. Vamos a leer un poquito, libro de Hechos. Muchas veces hemos leído, pero a veces no hace falta recordar de nuevo. Dice la venida del Espíritu Santo. ¿Cuánto fue? El día de Pentecostés, el día preanunciado. Joel ya había anunciado esto también. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Hablaban en lenguas extranjeras, no en lengua inentendible, porque había muchos de distintos países, ya se enseñó muchas veces esto, y cada uno entendía lo que hablaba la palabra. Quizás como ejemplo, uno hablaba en alemán, otro hablaban en inglés, otro en árabe, en ruso, y escuchaban la palabra de Dios decía. Eso es hablar en lengua, no en lengua inentendible que uno no sabe qué es lo que dice. También el Espíritu Santo nos lleva a la intimidad con Dios. ¿Tenemos intimidad con Dios? ¿Qué significa intimidad con Dios? Antes, en el pueblo de Israel, era como Jehová muy lejano. Jehová, Javer. Y acá en una parte dice, Abba, Padre, Abba, Papito. Intimidad con el Señor. Algún hijo que está acá le dice a su padre, Señor papá, le dice padre, papi, papito, viejo, mi viejo. A nosotros nos encanta que nos diga mi viejo, porque todos nos vamos a ser viejos también, ¿no? Y que nos diga mi viejo, yo soy viejo de él. Y Cristo Jesús nos enseña en el Espíritu Santo esa intimidad. Ahora, ¿por qué hay esa intimidad? Cuando se está cercano al Padre. Cuando en intimidad hay diálogo con el Padre. Cuando el Padre aconseja y el Hijo obedece. O cuando el Hijo le pide consejo al Padre. Lamentablemente hoy
Hay tantos matrimonios rotos, matrimonios lejanos. Si no hay diálogo entre matrimonio, entre esposos, si no hay diálogo entre padre con hijo, hijo con el padre, no sé hasta qué punto va a haber diálogo con nuestro papá, Dios. Abba, Padre. Esa es la intimidad que quiere el Señor. Pero para tener esa intimidad debemos ser obedientes, debemos ser perseverantes y estar firmes en el Señor. Eso se llama posesión. Es la posesión del Espíritu Santo con nosotros. ¿Cuándo fue la posesión de ustedes? Mía. ¿Cuándo? Cuando dimos ese paso de arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista decía, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido, y bautizas. Jesucristo, Marcos 1:14, dijo, arrepentido y creed en mí. Pedro dijo, arrepentido y bautícense cada uno de vosotros para perdón de pecado, lleno del poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en él. Ya dejó de estar dudoso, ya dejó de ser temeroso, miedoso, ahora con toda la fuerza. 3.000 almas se convirtieron al Señor. Esta es la intimidad. Si tenemos intimidad, este es el primer escalón que subimos. Faltan 3 escalones más para llegar a 3 ministerios importantes que Dios nos va a enseñar esta mañana. Dije en una parte hace un momento, Hebreos 11:1 dice, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es lo que se espera, la esperanza que se espera y la convicción que no se ve. ¿Tenemos convicción de lo que no vemos, hermano? ¿Sabe una cosa? Si creemos de corazón verdaderamente somos bienaventurados. Porque Tomás cuando dudó que había resucitado el Señor, si no lo viera y no tocara sus heridas, ven, Tomás, toca mis heridas. Y ahí él creyó. Porque me viste y creíste en mí, más bienaventurado es aquel que no me ve y cree en mí. O sea, queridos hermanos, si hemos tomado por la fe en Cristo, por eso nosotros que estamos de la tumba vacía de este lado, hemos recibido toda la bendición de Dios. Somos bendecidos por Dios, protegidos por Dios. Esta es la convicción. Vamos a ver Juan 16, 7, 15. El libro de Juan, por favor, para poder guiarlo. Me voy a sacar seco. Discúlpeme, está haciendo mucho calor. Hola, sí. Bueno, de mañana hace fresco, después hace calor y así cambia el tiempo, pero tenemos que adaptarnos a todo. Muy bien. Juan 16, 7, 15, ¿qué dice? La obra del Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Le está diciendo que él se tenía que ir. Los discípulos estaban aferrados a él. No te vayas, quédate con nosotros. Aunque ellos esperaban un Mesías reinante, porque estaban siendo oprimidos
por un imperio cruel, un imperio romano. Pero Él era necesario, vino a cumplir una misión, vino a dar su sangre por nosotros, pecadores, para que nos arrepentamos. Pero le está dando otra forma. Si no me fuera, el Consolador no vendría. El Consolador es el Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Esto es para todos, ¿no? Para los creyentes, para los no creyentes, para todo el mundo. De pecado por cuanto no creen en mí. Ay de los que no creen en el Señor. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más acá en la tierra, pero sí le veremos después. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. La convicción de pecado, es tener convicción, es una confrontación con nuestra alma. ¿Hemos sido confrontados alguna vez? Cuando, no sé, yo le preguntaría uno por uno, ¿cómo conoció usted al Señor? ¿Qué lo llevó a usted a creer en Cristo Jesús? ¿Qué lo llevó a usted a decir, bueno, debo congregarnos a la iglesia? ¿Qué lo llevó? Usted sabe que hay una confrontación en nuestra carne, nuestra alma, con el Espíritu de Dios. Confrontar. El Señor nos hizo confrontar y convencer. Yo hace muchos años, junto a mi esposa, ya sabe, el año que viene, septiembre, 13 de septiembre de 2019, vamos a cumplir nuestra boda de oro con el Señor. 50 años que conocimos al Señor. Y un misionero de Estados Unidos, que estaba acá, yo por medio de un compañero de trabajo, lo conocí. Había cierta inquietud, yo era católico, iba a la iglesia católica los domingos, pero iba vacío y volvía más vacío todavía. Pero era por esto. Mi casa todos eran católicos. Todas mis hermanas eran católicas. Pero yo era el único que iba a la iglesia. Hasta que el Señor, por medio de él, tenía un tratadito de la palabra, ¿qué es Cristo? Y me cuenta, yo trabajaba en el comercio. Era la misma casa comercial con otro. Hablaba de Cristo. Todo lo que era de Dios ya me atraía, me gustaba. Incluso compré una Biblia, aún sin conocer al Señor. Y me hizo hablar con este misionero, porque habían entrado a robarle en su casa, robaron ropa, camisa, fue a comprar. Y ahí Dios permitió que un ladrón entre a su casa para que yo pueda conocer al Señor. Y bueno, quedamos de acuerdo. Me dice, bueno, yo salía del comercio a 8:30. Antes no era tan tarde como ahora. Hoy el comercio está hasta las 11 de la noche. Antes hasta las 8. Chao. Y se vendía bien. Bueno, me viene a buscar en el coche, nos vamos al parque en el julio, vamos a hablar. Y me empieza a hablar del Señor, que debe arrepentir. Y le digo, me decía que yo debía creer en Cristo Jesús. Yo digo, no, si yo creo en Cristo. No, si los diablos, los demonios también creen y tiemblan. Me hizo tratar. Ellos también creen, pero mira, se ha metido en medio mío. Ellos también creen y tiemblan. Entonces ahí me habló que debía arrepentirme. Y esa confrontación que tenemos con el Espíritu Santo, con nuestra alma pecadora, es que hay un confrontamiento, pero por el Espíritu Santo hay un convencimiento. El Espíritu Santo no solamente nos convence, nos guía, nos enseña. Romanos 8:26, el Espíritu Santo intercede por nosotros.
Usted no sabe orar, ore como pueda, pero el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Cristo Jesús está orando por nosotros. ¡Qué respaldo! Entonces, acá tenemos el segundo escalón, es la convicción. Después vamos a hablar del tema de la convicción cuando toquemos el tema de la iglesia. El tercer paso es la regeneración. Juan 3:3 ya conocemos que Nicodemo, o sea, es necesario nacer de nuevo. Es necesario. ¿Cómo? ¿Nacer de nuevo? ¿Entrar de nuevo en el vientre de mi madre? No, espiritualmente. Morir ese viejo hombre, entrar en una nueva creación. Ahora, el Señor nos puede decir cada rato, es necesario nacer de nuevo. No, yo ya nací. Yo hace un rato dije, yo nací hace mucho. Pero si estoy en pecado, estoy dando la espalda a Dios, me alejo de la bendición de Dios y caigo en la garra del enemigo. El mundo atrae, hermano. ¿Saben quién sufre más? ¿Quién está más en peligro? Peligro. Los jóvenes, los niños. Hermano, hay que estar orando lo que está pasando en estos momentos. La misión educativa, el consejo de educación. A los niñitos le enseñan a cantar marchas políticas. A los niñitos, a los varoncitos, que téngase de propósito, que se pinten los labios, los ojos, las uñas. ¿Quién maneja este sistema mundo? Satanás está manejando todo esto. ¿Y qué hacemos como iglesia nosotros? Nosotros no solamente orar por el hermano, no solamente orar por el sobrinito del otro que está enfermito, del otro. Está bien, bueno, oramos. Pero oremos por cosas más profundas, por este país que necesita tanto de Dios, por otro país que están huyendo de sus países por la gran dictadura, el hambre. No quiero ir al tema político porque esto es para hablar de un montón. Entonces, la regeneración es esa, nacer de nuevo y ser nueva criatura. Y vivir como nueva criatura. Por eso decía, oremos por los jóvenes, por los niños, porque hay mucha tentación. Puede recibir acá, pero el mundo también enseña, pero enseña lo malo, enseña la tentación y el pecado. Y por último, el cuarto paso, antes de entrar para profundizar los tres ministerios, Efesios 1:11 Efesios 1 del 11 al 14. Dice, en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra
de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Habiendo creído en él, fuiste sellado. Hemos explicado antes, yo lo expliqué al pastor muchas veces también, ser sellado, que cuando el Señor hizo el soplo de vida a Adán, al hombre, del polvo de la tierra, le dio vida. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Todos tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Sea creyente, no sea creyente, cristiano, no cristiano, los que van por allí. Pero la diferencia, como hijos de Dios, que somos sellados por el Espíritu Santo. Sellados. Somos propiedad de Dios. Somos de Él. Si somos propiedad de Él. Yo le preguntaría a ustedes, ¿cómo nos llama la gente generalmente a nosotros? ¿Cómo nos llaman? ¿Por el nombre? No, ahí va Mauricio. Ahí va Roberto. ¿Cómo nos llama? No escucho. El evangelio. ¿Pero cómo? El evangelista dice. ¿Qué más nos llama? ¿Ah? Loco, aleluya. No, pero hablando lo que verdaderamente, los cristianos. ¿Qué más? Hay muchos títulos. Pero nadie dice que somos también hijos de Dios. Nadie dice somos templo del Espíritu Santo. Porque cuando somos sellados por el Espíritu Santo en nosotros, pasamos a ser templo del Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, ese templo debe estar bien limpito, bien adornado. No nos descuidemos. Es como si usted vive en su casa y deja una telaraña, se ensucia aquí, se ensucia allá. Cuidar la casa externa. Cuidemos la casa interna. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Todos entendemos? ¿Somos templo del Espíritu Santo? Bueno, nos comportemos verdaderamente con lo que llevamos dentro nuestro. Pero eso es aquellos que se han arrepentido de su pecado, que creyeron en Cristo Jesús y que perseveran en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces ya tenemos aquí 4 escalones que el Señor nos fue mostrando. Subiendo un escalón en la posesión del Espíritu Santo. Veamos, por ejemplo, en los primeros discípulos. Cuando ellos fueron bautizados, ese fue bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando el Señor, previo a esto, lo juntó a los discípulos y les dio un soplo espíritu, del Espíritu Santo, recibiréis el Espíritu Santo, le dijo. Con Adán, Dios le dio vida natural, el barro lo había formado Adán, y le dio un soplo de vida natural. Pero aquí a estos discípulos le dio un soplo de vida espiritual. Y después vino en Pentecostés el bautismo del Espíritu Santo. Por eso cuando en los 2 sacramentos que está establecido en la Iglesia que debemos
bautizarnos una vez que creemos y participar de la cena del Señor. Morir y resucitar como Jesucristo nuestro Señor. Bueno, Dios delega autoridad a 3 ministerios. ¿Estamos entendiendo hasta acá, hermano? ¿Sí? No lo veo con muchas ganas de que sí. Sí, juro. Entiendo. Bueno. Acá Dios delega autoridad a 3 ministerios. Jesucristo le delegó Dios a su Hijo. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto Dios delegó esa autoridad. Y en Marco, ya lo leí hace un rato, pero repito ahora, Marco 1, 14, 15, el Señor dice, arrepentido y creed en mí. Aquí la base es limpiarse, arrepentirse de su pecado. Vete y no peques más, le dijo a la mujer que la encontraron pecando, que todos querían apedrearla, matarla. Quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Hermano, ese ministerio, cuando el Señor comenzó, juntó a los discípulos, comenzó su ministerio, hasta que después fueron apóstoles, y después entra en la misión el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tenía esta misión, cuando he leído hace un momento, que era necesario que Él se vaya, porque si no, no vendría el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted siente la presencia del Espíritu Santo en usted? Uy. Mucho lío. Ahí está. El Espíritu Santo no solamente nos ayuda, nos convence, nos guía, ora por nosotros, sino también que a veces nos reprende cuando no estamos bien. Nos hace ver. Esta mañana, antes de salir, de venir acá, me llama por teléfono un hermano en el celular, angustiado él. Por favor, quiero que me escuche, hermano. Sí, cómo no. Minutos antes de venir acá. Está padeciendo muchos problemas de salud. Que ha ido médico, que ha ido a lo otro, que ha ido a lo otro. ¿Y qué pasa? No, estoy ahí en esa lucha. No me aseguraba que podía venir porque le duele mucho. Una parte, la otra. ¿Vos fuiste a muchos médicos? Sí. ¿Fuiste a curandero? A todo. He ido a todo. Ah, fuiste a curandero. Le digo, mira, con solo hecho de dejar de creer en Dios y de buscar a alguien que representa a Satanás, esos demonios te están martirizando. Querido hermano, ya mismo, arrepiéntete, pide perdón a Dios por haber en la desesperación buscar ayuda de cualquier lado. Y menos de aquellos representantes de Satanás. Porque este hermano está padeciendo mucho y a veces la desesperación. ¿Qué le dijo al apóstol Pablo cuando él pedía ayuda? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, este es
el otro ministerio encomendado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para ayudarnos. Es nuestro consolador, nuestro guía. No debemos descuidar eso. ¿Por qué cuando nos pasa algo nos desesperamos y buscamos cualquier cosa? Ore al Señor. Ore por su situación, ore por la situación de los hermanos, ore por la situación del país que está tambaleando, hermano. Es decir, la oración del justo puede mucho, dice la palabra. Finalmente, ¿cuál es el otro ministerio? Ya dije, Jesucristo comenzó su ministerio, delegó Dios a Jesucristo, ahora Dios delega al Espíritu Santo. Jesucristo delega al Espíritu Santo. Y ahora, cuando el Señor dijo, edificaré mi iglesia, edificaré cuando Él se vaya, porque el Espíritu Santo iba a intervenir. El tercer ministerio es la iglesia de Cristo. El tercer ministerio somos nosotros, hermanos. ¿Cómo estamos nosotros fortalecidos en la fe para llevar verdaderamente la palabra de Dios? Acá dice en Mateo, conocemos la gran comisión, Mateo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Sabe qué quiere decir potestad? Poder. Tenemos el poder. Hermano, cada uno de nosotros tenemos el poder de Dios para orar por determinada cosa. Es como que buscamos aliados para que me ayuden a orar por esto. Hermano, ayúdeme, no, es como que usted se tiene desconfianza de usted mismo. Está bien que oremos por iglesia, hay casos graves, fuertes, está bien. Pero también crea al Señor, créale, ponga la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ya estamos terminando, hermano, en la última parte. El Espíritu Santo guía a la iglesia de Cristo. Vamos a leer Hechos. Falta un buen poco todavía. Ya quieren irse algunos, ¿no? Bueno, yo me quedé con Mauricio, enseñar, a él les gusta escuchar. Hechos 13. Y acá está la gran convicción. Y agárrense, hermano, porque va a haber palito ahora, ¿eh? Hechos 13, 1, 5. Capítulo 13, había entonces en la iglesia, ya la iglesia estaba formada, estaba predicando, enseñando, la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, que se llamaba Niga Lucía de Serena, Manaén, que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién dijo, hermano? ¿A quién le dice? A la iglesia. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Él llama.
Es el Espíritu Santo, como dije hace un momento. Él llama, convence, exhorta, anima, dirige y ora por nosotros. 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí está una parte. Ahora leamos 16, 5, 10, de Hechos también. Dice, la visión del varón macedonio, dice con subtítulo, versículo 6. No, el versículo 5. Así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaba en el número cada día. Era confirmada en la fe, mire qué fundamental en la fe para seguir creciendo y creyendo. Así que la iglesia estaba confirmada en la fe y aumentaba en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Atención, hermano. El Espíritu Santo anima, exhorta y prohíbe. Quizá usted tiene decidido, voy a ir a tal lugar, voy a hacer tal cosa. ¿Le consulta al Señor primero? Si el Señor le prohíbe ir a tal lugar, le prohibieron. Y nada menos a los que han sido apartados por el Espíritu Santo para la obra que le ha encomendado. Pero no era para ahí, era para allá. Sigamos leyendo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. No. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troa. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, quizás en sueño, quizás sin dormir. ¿Ha visto usted cuando está sin sueño, pero está cerrando los ojos y es que le viene un pensamiento? Le viene un pensamiento. Esa es como una visión. Y le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. O sea, estando direccionado por el Espíritu Santo de Dios, Él nos va a guiar. Ellos tenían pensado ir a Santiago. Dice, no, a Santiago no, vayan a Salta, porque allá están clamando. ¿Me están entendiendo, hermano? A veces nosotros mismos, les cuento un comentario, así como ha contado el hermano que estaba orando, tu madre por vos. Hace varios años atrás, el pastor Raúl, con otro hermano viajaron a Buenos Aires. Y ya regresaban a la noche, ellos venían en colectivo. Y eran como las 3 de la mañana o algo así. Estaba durmiendo, por supuesto, y siento en mi oído una voz. Dante. ¿Quién me llama? Yo la miraba a mi esposa, a esa hora no me va a despertar para contarme algo. Cállate, le va a decir. A la segunda vez me dice, Dante. No veía nada. Estaba apagado, dormido. No, que estoy soñando, no sé. Y la tercera vez me vuelve a decir, Dante. Y reacciono y me viene que ellos, el pastor con otros hermanos, venían viajando en un colectivo. Me levanto del dormitorio, voy a la galería y me pongo a orar y clamar a Dios. Ellos cuentan que venían en un colectivo y un camión que venía enfrente, parece que el chofer venía dormido, venía allí listo para chocarlo al colectivo y había un barranco. No sé qué es lo que iba a pasar, ¿no? Yo oré al Señor, dice que tocaba bocina, qué sé yo, y no pasó nada. Gracias a Dios.
¿Creemos en el Espíritu Santo, hermano? ¿Creemos siempre y cuando nos dejemos guiar, siempre y cuando que bendecimos? Bueno, ahora voy a hablar otra cosa antes de dar por terminado. La misión de la iglesia es muy importante. Si yo le pregunto, ¿cómo se mantiene un país normal, un gobierno, puede ser provincial? Con los impuestos. Hay que pagar impuestos para mantener. Qué alivio es cuando uno paga, ¿no? Otra vez me vino a mí una boleta de luz. Yo pagaba poco, 300, 400 pesos, los dos, no consumimos mucho. Me vino 1.500, uy, Dios, me andó en dos partes. Y la última vez me vino otra boleta que decía 2.500. No, Dios, ¿qué pasa? Me fui a EDE a reclamar y ver. No, no sé, el medidor no anda bien, me han hecho un estimativo. El estimativo para el lado de ellos. Digo, no. Bueno, me vienen a cambiar el medidor. Voy otra vez, hablaba por teléfono y mantenía en contacto. ¿Cómo está? Yo estaba preocupado, ¿cómo paga 2.500 pesos? Yo que pensaba regalar un hermoso traje a mi esposa y ya he sonado con esto. Pero ahora tienen que comprar porque me ha salido más barato. Voy a reclamar, tiene que venir para acá, ya le han hecho la nueva lectura y me sale 326 pesos. Voy, pago, contento. Qué alivio es cuando uno cumple con el Señor. La iglesia tiene una función fundamental: predicar la palabra, enseñar cómo se hace a todos, a los niños, adolescentes, matrimonio. Hay que pagar alquiler, hay que pagar la luz, hay que pagar impuestos. Yo le pregunté al pastor el otro día, me ha hecho acordar a Malaquía, de una cantidad de cerca de 200 miembros. ¿Cuánto están diezmando? No sé si llega al 20% o algo así. ¿No llega? No llega. Entonces, ¿creemos en el Señor o más le creemos a nuestro bolsillo? Eso se llama, perdón hermano, avaricia. Quizás algunos se ofendan conmigo. La palabra hay que darla. Yo sentía de hablar eso. Una vez quería pedirle permiso para venir a hacer una exhortación especial, pero estamos aquí en la palabra de Dios. Malaquía dice, me habéis robado en vuestra ofrenda. Acá hay primicia. Me acuerdo un tiempo atrás se llenaba de primicia y acá se reparte la primicia a lo que necesita. Todo es bíblico. Todo es bíblico. Yo quiero ver, hermano, que... ¿Se acuerda la escalera al cielo cuando Jacob se durmió? Había una piedra de almohada. Yo agarro la almohada más blandita para dormir, agarro una piedra para dormir. Pero a él le vino una visión que ángeles subían y bajaban, dice. Y lean esa parte, dice, y Jacob dio el diezmo. ¿Por qué? ¿Por qué se relativiza? ¿Cómo se mantiene una congregación, hermano? Ahora me acaba de decir, yo le pregunté, que ahora el alquiler va a aumentar. Ya no, la otra vez hizo un esfuerzo, se pagó adelantado y ahora se va a pagar un alquiler más pesado. Si no ofrendamos, si no diezmamos, ¿qué va a pasar? Y si no podemos pagar esto, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y hoy te sacan el ojo de la cara con un alquiler. Querido hermano, esto es una exhortación que le hago, porque yo lo aprendí. Esta es la última parte que ya les digo. Cuando conocíamos al Señor, dirigía a un misionero de Estados Unidos, y casi no se hablaba de diezmo. Y bueno, uno ofrendaba la ofrendita, hasta que después empezamos a aprender lo que significaba el diezmo,
Pero, ¿qué hacía yo? Pongo mi ejemplo, no de los demás, quizás varios. A ver, la boleta de luz, la boleta de gas, para la comida, para esto. Ah, y el diezmo. Como pagaba el otro, no me alcanzaba para dar el diezmo. O sea, daba una partecita del diezmo y hasta a veces ni daba. Dios mío, cuando empecé a conocer verdaderamente, hay muchos que dicen, no, eso de la ley. Todos dieron los diezmos. Aún los fariseos en la época de Jesús, ellos diezmaban, ellos mostraban que diezmaban. El Señor Jesús con Pedro también diezmaron. Ahora, el diezmo significa devolver lo mucho que Dios nos da. Es un 10% de nuestro sueldo, pero tampoco tiene que ser un diezmo mentiroso. Cuando uno cobra un sueldo y cuando llega el aguinaldo cobra un poco, debe ser sobre el total que cobra el 10%. Querido hermano, muchas iglesias han traído desastre porque han robado, han engañado. Venga por los milagros, pum, ofrenda, diezmo. No, esto es para mantener la iglesia, mantener este lugar. ¿Le agrada este lugar? Levante la mano que diga que le agrada este lugar. ¿Le agrada este lugar, hermano? Cumplamos con el Señor, para que el Señor no nos reprenda. Porque si no ofrendamos y diezmamos, eso se llama avaricia. ¿Sabe que Satanás también está hincando también para bajar los decibeles en nuestra mente? Bueno, conclusión. Estos 4 pasos fundamentales que se ha enseñado hoy día son importantísimos para llegar a estos 3 ministerios. El ministerio que delegó Dios a Jesucristo, el ministerio que Jesucristo delegó a la iglesia, Jesucristo delegó al Espíritu Santo y el Espíritu Santo delegó a la iglesia. ¿Por qué? Para ir cantando, triunfando en el Señor. No nos preocupemos, nos asusta, el dólar sube, el dólar baja. Yo creo que todos tenemos el pago de la luz al día, ¿sí? Si no viviríamos en oscuridad. El gas, los servicios públicos, gracias a Dios que podemos pagarlo. Tengamos fe, Dios nos va a ayudar. Oremos, hermano. Amado Padre, gracias, Señor, porque tú has permitido que a través del Espíritu Santo me guiara para llevar esta enseñanza, Señor. Padre, a veces es necesario hablar con firmeza para recapacitar. Yo estuve equivocado muchas veces, mucho tiempo antes, Señor, por no conocer verdaderamente tu palabra. Reconocemos, Señor, que detrás de esa tumba vacía, nosotros que estamos de este lado de la tumba vacía, hemos aprendido, escudriñando las bendiciones del nuevo y un mejor pacto. Nada más y nada menos con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias porque nos ampara, nos guarda, nos bendice. Gracias, Señor, que tú has cambiado, que estás cambiando nuestra mente, porque has escrito en nuestros corazones tu palabra, Señor, para que podamos cumplirla. Oramos, Señor, en este momento por todos los hermanos, Señor, que están faltos de fe, por todos los hermanos que están en necesidad espiritual, pero también oramos por todos los que están pasando problemas de salud. Honramos y bendecimos tu santo nombre. No permita, Señor, que este lugar se cierre. Este lugar es hermoso, bien ubicado, que podamos mantenerlo por muchos años. Y si hay posibilidad de comprar este lugar, Señor, que sea hecha tu santa y bendita voluntad.
Gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu amado Jesucristo, que cada uno de nosotros podamos regresar a nuestros hogares con gozo, haber aprendido más de tu palabra, también para obedecerla y para aplicarla y para enseñarla en el poderoso nombre de tu amado Jesucristo. Amén.